Quédate para ver cómo el pasado se abre paso a través de la piel. Porque cuando escuchas el golpe del martillo, ya es demasiado tarde para esconder la cabeza. Mi trabajo era simple, caminar por las calles de Parque Patricios y señalar los lugares donde la sangre se secó hace un siglo. Les hablaba de las orejas inmensas de Cayetano, de su mirada de animal hambriento, de su placer por ver el fuego lamiendo la carne infantil. Los turistas sacaban fotos a las paredes descascaradas, sin notar que el aire aquí arriba es distinto. Es un aire que sabe a centavo viejo, a metal rancio que se te pega a la garganta y te pide que hinques las rodillas. Empecé a encontrar los clavos. No eran clavos comunes. Estaban negros, retorcidos, como si hubieran crecido dentro de un cuerpo enfermo. Los encontraba en las grietas de las iglesias, en los patios donde Cayetano estrangulaba con violín. Los guardaba en mis bolsillos, sintiendo como el frío del hierro atravesaba la tela y me acariciaba el muslo. No eran objetos, eran semillas. Y mi cuerpo, cansado de esta vida mediocre, empezó a ofrecerse como tierra fértil para su cosecha. El petizo empezó a hablarme, pero no con palabras. Me hablaba con punzadas en las sienes. Me mostraba la belleza de una sien perforada, la perfección de un cuerpo que deja de luchar para convertirse en una ofrenda. Mis manos empezaron a temblar, no de miedo, sino de una urgencia mecánica. El deseo de clavar. De fijar la realidad con metal para que no se escape. Empecé a notar que mis propias orejas crecían, se hinchaban, se llenaban de un cartílago duro y caliente que latía con cada golpe de mi corazón. Una noche, frente al espejo, vi la verdad. Mi piel ya no era piel, era un cuero pálido y tenso que apenas contenía algo oscuro que bullía debajo. Tomé el primer clavo. El más largo, el que encontré en la tumba simbólica. No dolió. Al hundirlo en mi brazo, sentí una paz eléctrica. La sangre no era roja, era un aceite espeso y oscuro, como el lubricante de una máquina de tortura antigua. Estaba clavando mi alma a este suelo maldito. Estaba preparando el nido para el regreso del rey de los niños muertos. Ya no soy el guía. Soy el templo. Siento como mis huesos se estiran y se deforman, adaptándose a la silueta pequeña y encorvada de Cayetano. Mis ojos se hunden mientras mi mandíbula se desencaja para dejar salir un grito que ha estado atrapado desde 1944. El petizo no es un recuerdo, es una fuerza biológica que me ha elegido para volver a caminar por Buenos Aires. Siento el frío del sur entrando por mis pulmones, transformando mi aliento en una niebla de escarcha y ceniza. Si caminas por Parque Patricios y ves a un hombre pequeño, de orejas imposibles, con las manos manchadas de óxido, no corras. No servirá de nada. El petizo ya tiene los clavos listos. Y tu frente es el lugar perfecto para su obra maestra. Pablito ya no clava clavitos. Pablito está clavando el fin de este mundo.